Mauricio, ¿crees que es posible que para que Cuba se libere del yugo de su dictadura sea necesaria una intervención extranjera? No, sería horroroso. De ninguna manera. Esto es un trabajo de los cubanos que tienen que hacer los cubanos y rescatar lo más posible de lo bueno que tiene la revolución, que ha tenido algo bueno, ¿no? O que tuvo algo bueno en su momento. Cuando nos encandilamos todos con la revolución en los años 60, 70, pues sí tenían una sanidad impresionante y una educación extraordinaria y una visión tecnológica y de progreso magnífica, siempre taponada por las locuras de Castro, pero todo ello pagado por la Unión Soviética. Cuba no desarrolló una economía funcional porque dependía de Rusia, porque Rusia le daba todo a cambio de ser su base a 90 millas de la península de la Florida. No es como Vietnam, que gana la guerra en 1975 y se quedan en la calle y bloqueados, pero bloqueados mucho más seriamente que Cuba por parte de Occidente, porque les habían ganado la guerra, era una vergüenza. Entonces Estados Unidos no quería que nadie comerciara con Vietnam. En 1995, 20 años después de que ganó la guerra a Vietnam, los empresarios estadounidenses le piden al presidente en aquel entonces, no creo quién era, le piden al presidente de Estados Unidos en 1995 que quite las sanciones con Vietnam para poder hacer negocios con Vietnam, porque la economía de Vietnam es floreciente. Y es tan comunista como Cuba. No está del todo bien, por supuesto que no, ninguna dictadura está bien, pero el caso de Cuba es aterrador. Es una economía inexistente que vive del turismo, que ahora que ha caído, tiene gente como estos pobres chicos desempleados, y que vive de las remesas, de los envíos de los cubanos por el mundo que les mandan a sus familias. Es horrible y no hay ningún interés y no veo ninguna capacidad por parte de los actuales jerarcas del Partido Comunista Cubano de hacer lo necesario para desarrollar una economía mínimamente funcional, pero mínimamente funcional como la que puede tener cualquier pequeña nación, isla del Pacífico Sur. No te digo que Cuba se vuelva el Riyadh, ¿no? Pero sí que pueda alimentar a su gente, que es lo que Cuba todavía no puede hacer.